Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional llamado Un Cuarto con Dios, un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición, un tiempo que hace posible que juntos nos comuniquemos con Dios, nos comuniquemos entre nosotros mismos como hermanos, como familia de Dios, como hijos de Dios Altísimo, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Dios viviente. Todos esos adjetivos y todas esas características que les acabo de mencionar es lo que realmente somos, hermanos, y es lo que tenemos que tener claro cada día, cada mañana, cada momento de vida, que nosotros no somos personas que andan por ahí sin Dios y sin ley. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso y es nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, un cuarto con Dios es ese tiempo maravilloso, 15 minutos y un lugar especial que disponemos para acercarnos al Señor. Así que de esta manera quiero animarte a que hoy, a mitad de semana, inicies este día lleno de bendición, llenos de alegría, y vamos a orar, vamos a permitir que Dios use nuestras propias palabras para podernos comunicar con Él, para que Él sea el que inspire y, como dice la palabra, que el Espíritu de Dios interceda por nosotros. Bendito buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias en este día que tú nos has dado, Señor, en esta oportunidad donde tú nos levantas, nos animas, nos avivas. Nos das la posibilidad de seguir adelante, de seguir creciendo, de seguir avanzando, Señor. Gracias porque sabemos que en ti todas las cosas son en el sí y en el amén. Y que, Señor, en ti podemos tener esperanza, fe, confianza, Señor. La seguridad de que tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias por este día, por esta oportunidad más que nos brindas, Señor. Te rogamos y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros como pueblo, como iglesia, como nación, Señor, como familia de Dios. Como tu familia, Señor, que somos, Padre Santo, que seas tú quien nos dirija, nos ayude a caminar día tras día, Señor, de la manera correcta, Padre Santo. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, bendice, Señor, esa generación que viene tras de nosotros, Señor, y que está expectante de ver, Señor, cómo nosotros vivimos vidas santas, vidas decorosas, vidas bendecidas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo, Señor, que somos tus hijos. Ayúdanos a realmente disponer nuestra mente y nuestro corazón para seguir adelante. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. También te pedimos por todas las personas que se encuentran afectadas de salud, enfermas, con alguna situación en particular, Señor, que les asedia, que les hace que tengan tal vez días difíciles, días complicados. Señor, yo te ruego y te suplico que seas tú consolando aquellas personas que han perdido un ser querido, aquellas personas que han perdido un familiar, aquellas madres, aquellos padres que han perdido un hijo, que han perdido a alguien, Señor, especial en su vida. Señor, que seas tú, Señor, fortaleciéndoles, ayudándoles, Señor, y mostrándoles tu luz en medio de tal oscuridad, Señor. También oramos, Padre Santo, por todos los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, debilitados de salud, que se encuentran, Señor, superando el COVID, superando este virus o pasando por esta enfermedad, Señor, o aquellos que ya han salido de ella, Señor, pero que aún tienen síntomas, que aún tienen situaciones complicadas en su salud, que seas tú, Señor, sanando, restaurando, levantando, ayudando, Señor, a cada uno de estos hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, guarda, vivifica, Señor, y levanta, Señor, nuestras familias, nuestros hogares. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, ya que te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, Señor. Padre Santo, obra también, Señor, en aquellos casos, en aquellas situaciones legales, en aquellas situaciones, Señor, que requieren, Señor, prontamente una solución, trámites, documentos, papeles que están, Señor, en proceso, Señor, que seas tú ayudando también con esas aseguradoras, esos procesos con aseguranza, Señor, para que salgan victoriosas, Señor, y salgan a favor de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu soberanía, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes hoy, Señor, y nos ayudes a entender y a comprender la verdad que viene, Señor, amarrada a tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, porque hemos podido orar, avanzar, crecer. Y esto es lo que diariamente podemos seguir haciendo a través de este tiempo devocional, un cuarto con Dios. Un tiempo devocional que siempre está ahí pregrabado para que si tú en cualquier momento lo quieres volver a ver,
quieres compartirlo con otras personas o quieres ver otros devocionales que ya han pasado, ahí los puedes encontrar, al igual que las predicaciones dominicales que se hacen en nuestra iglesia wesleyana, Príncipe de Paz. Vamos a continuar, mis hermanos, Proverbios capítulo número 30. Ayer en el verso 5, vamos a volverlo a leer para poder retomar hoy en el 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces aquí vimos que es un versículo maravilloso, un versículo bien impresionante que nos da a nosotros una seguridad, una tranquilidad. Y hoy entonces dice el versículo 6, basado en eso, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea que la palabra del Señor, tal y como ya ha sido revelada, tal y como ya ha sido puesta para nosotros hoy en día, tenemos lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento como una verdad única, el Antiguo como sombra de aquel que iba a venir y el Nuevo Testamento como evidencia de que vino, que es nuestro Señor Jesucristo, y con la promesa de que un día volverá. Y entonces sabemos que toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera y que Él es un escudo a todos los que buscan su protección. Dios nos protege porque le buscamos. Ahora, lo que nos dice es que no agreguemos nada a sus palabras o podría reprendernos y ponernos al descubierto como mentirosos. En el mismo libro de Proverbios, al principio, en los primeros capítulos, dice que no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces nosotros queremos mostrar la palabra del Señor, pero añadirle nuestra opinión personal. Bueno, pero a mí me parece que esto, a mí me parece que lo otro. Esto no se debe tomar literalmente en el sentido de que hoy en día para poder leer la palabra pues tiene que ser traducida del original griego, hebreo, arameo, al español, al inglés, al alemán, en muchos idiomas, y a veces hay que utilizar palabras que sean necesariamente más entendibles para rescatar la idea. Pero aquí lo que se llama, el versículo que nos llama la atención es que no añadamos nada a la doctrina, a la esencia del versículo o a la esencia de la palabra del Señor. Que no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, es lo que nos dice otra versión, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Hay hoy en día, desafortunadamente, muchas personas que predican la palabra añadiéndole palabras innecesarias o añadiéndole opiniones innecesarias de una manera que tergiversan la verdad, que lastiman la verdad. Personas que utilizan un versículo para crear toda una idea acerca de algo que no es lo que el versículo está diciendo. Obviamente entender este estudio de la palabra lleva un proceso teológico, un proceso donde hay que hacer una buena exégesis, una buena interpretación de la palabra, donde encontremos lo que la palabra dice de la palabra. Ahora bien, el Señor está pidiéndonos a nosotros es que no incrementemos la noción de la interpretación de lo que dice la palabra, que no le pongamos a nosotros, porque a nosotros nos parece que la palabra del Señor dice, vamos a poner un ejemplo, no matarás, y entonces dice, bueno, no matarás a menos que tengas tal cosa, y en menos que, no, la palabra del Señor dice no matarás y punto. No está pidiéndote que le añadas o le quites, no, sencillamente que seas veraz en la información. Cuando el Señor Jesucristo nos manda a amar a Dios, es amarlo a Él. Cuando nos manda a amar al prójimo, es amar al prójimo. Y no tenemos que ponerle, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, porque es que sería fácil por esto, por lo otro. No, si Dios nos manda a amar, nos manda a perdonar, nos manda a ser misericordiosos, no tenemos que tratar de sobreponer a nuestras ideas por encima de la palabra del Señor. Esto es básicamente lo que nos está pidiendo el versículo. El versículo nos está diciendo que no le añadamos a la escritura nuestra propia manera de pensar. Nuestra manera de pensar normalmente está en contra de la palabra del Señor. Nuestra manera de pensar por lo general ha sido guiada por un mundo en pecado, por un mundo totalmente desordenado. Entonces todo lo que nosotros podamos aumentarle a la palabra del Señor, opinarle, adicional a lo que ya está escrito, a lo que ya está establecido, tiende a ser muy peligroso. Una cosa es explicarla, una cosa es darle una interpretación y otra cosa es añadirle. Otra cosa es decir, esto significa que yo puedo hacer esto y esto. Muchas personas hoy en día mal usan versículos de la Biblia
para poder hacer sus fechorías, hacer cosas malas. Hombres que han usado la Biblia para decir que es lícito tener 7 mujeres, 8 mujeres, porque en el Antiguo Testamento pasó. No podemos hacer una teología acomodada a nuestra maldad, acomodada a nuestro pecado. Muchas personas utilizan versículos de la Biblia para aprovecharse de la necesidad de otros. Y así, la palabra del Señor, mucha gente la ha usado de mala manera. Ha generado guerras, ha generado muertes innecesarias, solamente porque le han añadido su propia interpretación, su propia opinión, su propio concepto de las cosas. Pero la palabra del Señor es suficiente, es autosuficiente para revelarse de la manera correcta solamente a aquellos que de verdad queremos hacer la voluntad de Dios. Así que si tú quieres vivir una vida donde la palabra de Dios impacte diariamente tu ser, lo que tienes que tener es una búsqueda real de Dios, una búsqueda sincera, genuina. Por eso el Señor inicia en el versículo 5, que tengo que rescatar nuevamente, que la palabra de Dios toda es limpia. Es una palabra pura, es una palabra verdadera, es una palabra que llena amor, llena de esperanza, llena de vida. Y entonces que al decir esto, que toda la palabra de Dios, Él está guardando a aquellos que buscan hacer de su vida una verdad basada en la única verdad que es la palabra de Dios, en la verdad que es Cristo Jesús. Y Él va a proteger a aquellas personas que no le van a añadir ni le van a quitar, que no van a hacer de la palabra del Señor un mal uso para su propia vida y mucho menos para los demás. Aquellos que van a predicar la palabra del Señor con la verdad, con la esencia que viene. Recordemos que hoy nosotros tenemos una labor y es compartir las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es el Evangelio de Cristo, las bendiciones que Él ha dado a su iglesia, el compartir que Él ha venido al mundo a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a rescatarnos, que Él derramó su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Y quiere decir que todo ese evangelio no necesita que nosotros le inventemos cosas, ni le prometamos cosas a la gente que no son lo que la palabra del Señor dice. Lo único que nos pide Dios en su palabra es que la prediquemos, que la enseñemos, que la mandemos a la gente para que la gente la escuche y la palabra del Señor haga lo que tiene que hacer. Ninguna palabra de Dios va sin propósito, siempre va con una verdad en sí misma que trae a la gente al arrepentimiento, que trae a la gente a una búsqueda real con Dios. Y está la promesa del Señor que un día regresará por esa iglesia que le ha creído, esa iglesia que ha creído en que sus palabras son limpias, en que Él nos ha cuidado y en que entonces nosotros podemos ser hallados verdaderos cuando hemos cumplido con el ejercicio espiritual de compartir la palabra del Señor. Entonces, qué bonito es que el Señor nos muestre que su palabra limpia, que Él nos cuida y que nosotros no necesitamos ponerle más, ponerle menos. Es tan simple como el siguiente ejemplo que te voy a dar para ir cerrando. Si hay una receta de cocina que está espectacularmente comprobada, que si usas todos los ingredientes y los tiempos necesarios de cocinar o de preparar esta receta, te va a quedar un plato espectacular. Si le añades, tal vez dañes la esencia. Si le quitas, también dañes la esencia. Lo mejor que puede hacer alguien que tiene una receta que ya ha sido supremamente comprobada, de que si se usa de la manera correcta, va a generar el plato, el postre, la preparación totalmente perfecta y va a tener el sabor que lleva esa receta. Lo mejor que puedes hacer es seguir esa receta al pie de la letra y seguir las instrucciones para que puedas disfrutar de ese manjar. De la misma manera, nosotros tenemos la receta de la vida, que es la palabra de Dios revelada en nuestros corazones y que la tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Y lo mejor que podemos hacer es seguirla al pie de la letra, sin quitarle, sin ponerle, para que podamos disfrutar de la bendición, del alimento espiritual del Evangelio que llega a nuestras vidas gracias a la poderosa presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que qué bonito es que tú puedas tomar la palabra del Señor y no buscar en ella error, no buscar en ella a ver cómo la quitas o le pones para tu conveniencia, sino al contrario, decir: Señor, ¿cómo puedo yo ajustarme a tu palabra? Ayúdame a que yo pueda hacer más bien lo que tu palabra dice que yo debo ser. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios te dé un día maravilloso, un resto de semana de bendición.
Si Dios no lo permite, nos vemos mañana nuevamente en otro tiempo devocional, un cuarto con Dios. Sigue adelante, sigue buscando, sigue llenándote de la palabra del Señor, porque Dios cuida a los que le buscan, Dios guarda, Dios es escudo a aquellos que le buscan con sinceridad. Que Dios te bendiga, que tengas un día de bendición, vive alegremente, vive buscando la palabra del Señor, vive limpiamente, vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.